Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos con cuidado, veamos con cuidado qué hace cada una de las sentencias de este script. El script que tiene estas tres líneas: from, pathlib, import path, datapath igual a path slash dataset slash lifestat y datapath.mkdirs, donde este método mkdirs tiene parámetros parents y x6 ok, en donde ambos los tenemos con valores en true. Y para ver por qué es tan útil pedagógica y metodológicamente para organizar datasets y estudiar el flujo de trabajo o workflow en la construcción de un modelo de Machine Learning como el que se presenta en textos de tipo Hannon Machine Learning de Guéron, los textos del libro de Manos a la obra del Machine Learning de Aurélien Guéron, sobre todo en el nuevo que sacó de Manos a la obra del Machine Learning con Skleer y PyTorch hace 2 meses. Entonces, empecemos con la primera sentencia, que es from pathlib import path. ¿Qué hace? Pues importa la clase path. Esta línea importa la clase path. Las clases en Python se nombran con la primera letra en mayúscula dentro de los nombres completos, compuestos. Este es un nombre que solamente está compuesta por una sola palabra. Entonces, nada más en esta palabra la primera letra va a ser en mayúscula, el resto todo en minúscula. Entonces, esa sentencia importa la clase path del módulo estándar pathlib en Python. Vamos a practicarla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso es de from path de camino, pathlib de librería, import de ella, importe la clase path. Entonces aquí la corremos, él nos activa el virtual environment y así nos toma colores de línea de código de Python, y luego le das aquí correr la línea y ya te dice chulo diciendo hiciste bien la importación de la clase path del módulo estándar pathlib de Python. Y ahora, ¿por qué es importante? Entonces, pathlib proporciona una forma orientada a objetos clara y multiplataforma de trabajar con rutas de archivo y directorios, evitando concatenaciones manuales con slash y backslash y errores dependientes del sistema operativo, Windows, Linux o Mac OS. En un flujo de trabajo de Machine Learning reproducible, el manejo correcto de rutas es fundamental para que otros investigadores o estudiantes puedan ejecutar el proyecto sin modificar el código. Ahora la sentencia datapath, que es el nombre de la variable que uno le puede cambiar a ubicación de los datos, y vamos a hacerlo en la práctica así, igual a path slash dataset slash lifestat, esas dos cadenas, donde esas dos cadenas vamos a ver que usted también las puede cambiar y que es lo que cambia cuando le cambia su nombre. Entonces, ahora, ¿qué hace? Entonces, path en esta sentencia crea un objeto que representa el directorio actual del proyecto, el directorio donde estás trabajando, y el operador slash se sobrecarga para construir rutas de forma elegante, rutas en el computador, y el resultado es una ruta en el computador del tipo .data, ./dataset slash lifestat. Y ahora vamos a practicarla. Entonces, practicamos una línea de código en esta enseñanza orientada a la experimentación, aprendizaje por experimentación. Entonces aquí generamos la nueva línea y entonces le decimos, bueno, pues creamos la variable datapath, pues entonces creamos la variable mejor ruta de datos. Entonces, ruta, aquí nos la pone ruta para los datos en español, y creas el objeto con llamando o instanciando la clase path, escribiendo path y luego paréntesis, luego slash, puedes dejar un espacio, slash, el nombre de la carpeta donde vas a guardar los datos. Entonces, los datasets o conjuntos de datos, lo ponemos en español para hacernos entender, slash, que deje un espacio, lifestat, satisfacción de la vida. Bueno, pues satisfacción con la vida, con
la vida. Y así él va a crear una carpeta en la ubicación actual, en el directorio actual del proyecto, de este proyecto, que es la lectura de Guéron en su primer capítulo, sobre todo en la parte de tipos de algoritmos de tipos de sistemas de aprendizaje automático. Entonces aquí corremos esta y esa va a ser, entonces ya creó la ruta, y si uno la quiere ver, entonces en una nueva línea imprime la variable escribiendo el nombre de ella, ruta, ruta datos, bueno, yo la puse ruta data, bueno. Y aquí mire que nos muestra que es el Windows Path, va a ser conjuntos de datos, es la satisfacción con la vida. Entonces así, ese es el Windows Path que nos generó. Y ahora veamos el significado conceptual. Entonces, esta línea define explícitamente la ubicación lógica de los datos dentro del proyecto. Y la utilidad, eso tiene mucha utilidad en el flujo del aprendizaje automático que estás haciendo, porque refuerza buenas prácticas de organización. Refuerza las buenas prácticas de organización, y aquí nos muestra como un esquema de cómo estructurarlo, y es: tienes un proyecto de Machine Learning, en una carpeta guarda los datasets, en otra los notebooks, en otras las fuentes o SRC, y en otros los modelos. Y dentro de dataset guarda los datasets de LifeSat o de satisfacción con la vida. ¿De dónde? ¿De qué fuentes? De la OCDE y de los productos internos brutos per cápita, que ese dataset usualmente se llama GDP per cápita.csv, y el de la OCDE, que es sobre el índice de una vida mejor, Better Life Index de la OCDE, o es OECD-BLI.csv. Así estructuras la información. Aquí cuando corres ya esta línea te queda así toda estructuradita, una forma de estructuración de los datos, en la que entonces les recuerdo que queda por una parte los datasets, por otra parte los notebooks, y por otra parte las fuentes y los modelos. Esto permite separar claramente datos de código y de resultados, clave para enseñanza, ciencia abierta y reproducibilidad, que es lo que buscamos en esta parte con open source, ¿no? Con utilizar fuentes open source para ciencia de datos. Y ahora la sentencia DataPath .mkdirs con parámetros parts en true y exists ok en true. Esa sentencia, vamos a ver su significado. Aquí se me movió mucho Ahora, ¿qué hace exactamente? Esa instrucción crea el directorio datasets LifeSat con dos opciones cruciales. El parent en true crea automáticamente los directorios padres datasets si no existen, y evita errores del tipo no such file or directory, esos errores que pueden aparecer a veces cuando no encuentra un archivo en un directorio. Un archivo cuando no encuentra un archivo o un directorio. Un archivo o un directorio. No such file or directory. Y aquí el exists ok en true no lanza error si la carpeta ya está creada o ya existe, y permite ejecutar el notebook varias veces sin romper el flujo, sin que él se detenga por encontrar algún error. Esto que nos entrega ChatGPT es muy valioso. Ahora vamos para la interpretación pedagógica, y es que esta línea garantiza que el entorno de trabajo esté preparado automáticamente sin intervención manual del usuario. Y ya bueno, vamos a ejecutarla. Entonces así, DataPath, pues entonces la variable que nosotros creamos antes para nuestro ejemplo fue ruta data. Entonces aquí lo vamos a crear esto entonces con el comentario no lo vamos a tomar aquí, y aquí la práctica. Bueno, pues entonces ruta data.mkdir, que es la sentencia para crear directorios, y luego en parent
parents igual en true, valor true, coma, exists ok, también con valor true, recordando que uno es el parámetro asociado al método y otro es el valor asociado al parámetro. Entonces, parámetro, valor del método. Parámetro, aquí está el otro parámetro, el valor asociado a él de este método de mercadeo. Y al correrlo, él me crea efectivamente esas carpetas. Yo ya puedo ir aquí a la carpeta y ver que en ese espacio de trabajo, que estamos en el capítulo 1, me creó en ese capítulo 1 de Guerón, de la lectura de Guerón, bueno, aquí me creó, me gustaría que me hubiera creado, vamos a ver, bueno, este yo creo que fue que lo creé, este módulo, esta lectura, no está aquí en capítulo 1, sino en esta lectura Guerón, parte 1, capítulo 1, el apéndice del capítulo. Entonces aquí está uno de los apéndices del capítulo 2, es la distancia euclidiana, pero del capítulo 1, aquí del capítulo 1, el apéndice del capítulo 1 es el módulo estándar Padlib que estamos leyendo, y dentro de este espacio de trabajo me creo a conjunto de datos en español y donde va a guardar la subcarpeta satisfacción con la vida, y ahí es donde va a guardar esos datasets sobre satisfacción con la vida de la OCDE y sobre el Producto Interno Bruto per cápita o GDP per cápita .csv. Pues ahí ya practicamos, hacemos práctica de codificación y de cómo estructurar la información en un flujo de trabajo para la constitución de un modelo de Machine Learning. El contexto didáctico es que esto hace explícito el sentido semántico del directorio. No es una carpeta cualquiera, alberga los datasets relacionados con un problema concreto de Machine Learning, en este caso de satisfacción con la vida y de variables socioeconómicas como el PIB per cápita, el parámetro de desigualdad, o la variable de desigualdad y el de bienestar. Esto conecta directamente con el enfoque de aprendizaje basado en problemas que yo utilizo en mi enseñanza. En este caso yo utilizo en mi enseñanza. Organizar los datos alrededor de una pregunta o un fenómeno real, eso es como la idea de esta enseñanza, que es una de ellas es organizar los datos alrededor de un problema real, una pregunta o un fenómeno real. Y la relación con el flujo de trabajo en Machine Learning es que este pequeño script corresponde a una fase temprana pero esencial del pipeline o de la canalización o de la composición de operadores en la secuencial, la composición de operadores secuencial en la construcción de un modelo de Machine Learning. Y la fase 1, aquí como fase 1, de organización del proyecto de adquisición de los datos, antes de la limpieza, el análisis exploratorio, el future engineering, el modelado y la evaluación, se garantiza con esto que el proyecto sea reproducible, el entorno sea portable y el código sea ejecutable desde cero. Los datos están organizados y que estén organizados los datos de manera semántica o que tengan significado. El valor formativo para mis estudiantes, lo recomienda ChatGPT, es que el curso, en cursos como los que yo dicto, de Python, Machine Learning y Pensamiento Computacional, en cursos como los que yo dicto, de Python, Machine Learning y Pensamiento Computacional, se introducen los hábitos profesionales desde el inicio, los hábitos profesionales de organización de los datos, por ejemplo. Enseñanza de que el Machine Learning no es solo entrenar modelos, y refuerza la idea de ingeniería del dato como parte del proceso científico. Y el mensaje clave para el estudiante es que un buen modelo empieza con una buena organización del proyecto. Seguiremos ya en próximos videos con conectar este script con la descarga automática de los datasets, relacionarlo con el notebook tipo Guerón
análisis exploratorio de datos, EDA, más modelo lineal y proponer una actividad evaluable para los estudiantes basada en este patrón. Les agradezco mucho. Muchas gracias.